Hola, buenas. Me presento, mi nombre es Laura Aravena, soy interna en medicina y en conjunto con Guillermo Candia, tutores par PAS especialistas los dos, nos vamos a realizar una cápsula del trastorno del potasio. Conocer los trastornos hidroelectrolíticos extremos, ya sea la hiperpotasemia como la hipopotasemia o hipercalemia o hipocalemia, es fundamental en el abordaje del médico general, ya que nos va a ayudar a identificar arritmias fatales y por lo tanto si tenemos un manejo adecuado en la urgencia, vamos a salvarle la vida a nuestro paciente. Si tenemos un breve recordatorio de la fisiología, en sí este catión va a tener un predominio del 98% en el intracelular versus el extracelular que es del 2%. Y esta gran gradiente de concentración va a estar comandada por la bomba sodio-potasio ATPasa. Destacar de que la homeostasis va a ser principalmente a nivel renal, en el 90% de los casos. ¿Ya? Este se va a filtrar aproximadamente 700-800 mil equivalentes día y se va a reabsorber en el túbulo proximal. Otra parte va a ser en el asa de Henle. Y también recordar que a nivel del túbulo colector va a actuar por los canales apicales la aldosterona. La aldosterona va a excitar el sodio y va a resolver el potasio. Entonces, este igual es modulado. Y además se modula por el sistema renina angiotensina aldosterona, por las catecolaminas y también por la insulina. Y si tenemos un recordatorio de los cambios electrocardiográficos de la hiperpotasemia, debemos imaginarnos una reacción hacia arriba de la onda T. Ya en la literatura la van a ver como un push. ¿Ya? Entonces, si lo reaccionamos hacia arriba, vamos a ver estos cambios, que inicialmente va a ser una onda T picuda, un PR largo, un aplanamiento de la onda P, o ausencia de esta, un QRS ancho, ¿ya? Un patrón sinusoidal, una fibrilación ventricular y finalmente una sistolía, que esto es lo que me va a generar la muerte. Y la hipopotasemia, por su contraparte, vamos a tener este pull hacia abajo, un empuje hacia abajo. Entonces, el potasio va a hiperpolarizar la membrana y vamos a realizar la repolarización a nivel cardíaco. Entonces, por eso en este periodo refractario relativo, el corazón va a ser susceptible a estímulos y vamos a generar estas arritmias, ¿ya? Entonces, de forma gradual vamos a tener en la hipopotasemia un aplanamiento de la onda T, una aparación de la onda U y a medida que vamos bajando los niveles de potasio, una inversión de la onda T, un aumento de la onda P, un QRS ancho, se prolonga el PR y el QT, que ahí vamos a generar las torsadas de Points, y otras arritmias como la actividad eléctrica sin pulso, la TB, que es la taquicardia ventricular, y una fibrilación ventricular. Entonces, en general, arritmias letales. Entonces, el potasio, cuando es mayor a 5,5 mil equivalentes sérico, es una hipercalemia, ¿ya? Y esto es en general una definición clínica por laboratorio, ¿ya? Y estas causas principalmente va a estar alterado por el 90% de los casos una disminución de la excreción renal. Entonces, si tenemos un fallo a nivel de los riñones, ya sea por una enfermedad renal crónica o una falla renal aguda, es lo más probable que sea mi causa de la hipercalemia. ¿Ya? De hecho, en los estadios 5 de la enfermedad renal crónica ya eso es muy frecuente. Y los pacientes que se dializan y que, por ejemplo, faltaron un día de diálisis, lo más probable es que van a empezar con una hipercalemia. Y otras alteraciones que lo van a ver cuando esté más grandecito. La otra causa que es muy frecuente son los fármacos. Y aquí tenemos los YECA y ARA2 que se ocupan en la hipertensión arterial. La espironolactona también como ahorrador de potasio. Y la mirrinona también. La otra causa es una redistribución transcelular. Existe un CHIF, ¿ya? Y básicamente es porque hay una ruptura a nivel celular. Si se rompe la célula, va a salir todo lo que hay, el contenido que está adentro. Entonces va a salir las proteínas, el potasio. Y por eso las causas acá que se describen en esta tabla es lisis tumoral, que es pacientes que tengan algún cáncer, ¿ya? Una rhabdomiólisis, que es una ruptura del músculo, una necrosis, que también se va a asociar a potasio elevado, y una acidosis metabólica,
Ya esas son las causas principales que me van a permitir este shift transcelular. Y el otro caso es por un aumento de la ingesta, ya que por sí solo es muy raro. ¿Ya? Sustituto de SAS, suplemento, en sí es como lo que se describe. Entonces, ¿qué cambios vamos a ver en el electrocardiograma? Como ya les decía, imagínense que uno va estirando la onda T hacia arriba y ahí se van a ver los cambios respectivos. ¿Ya? Es importante que en el electrocardiograma yo voy a tener una sensibilidad del 50%. ¿Ya? O sea, si un paciente está grave y el electro está normal, igual yo debo tener como una conducta a seguir, ¿ya? Pero si yo evalúo modificación electrocardiográfica, yo igual tengo que estabilizar a mi paciente. Entonces, desde los 5,5 a 6,5 mil equivalentes se estiman que empiezan esta onda T picudas, simétricas, ya, que van a sobrepasar el QRS. Luego vamos a tener una prolongación del intervalo PR, un aplanamiento o pérdida de la onda P. ¿Ya? Y luego de eso se va a ensanchar el QRS, desde que tenemos 7 a 8 mil equivalentes. Se estima que desde los 6,5, 7,5 ya deberíamos nosotros dar gluconato de calcio como estabilizador de membrana. ¿Ya? Y ya después, cuando tenemos valores mayores a 8, vamos a tener un patrón sinusoidal, que es así, lo que se ve. ¿Ya? Y aquí es una fusión del QRS y la onda T. Y acá el riesgo inminente de fibrilación ventricular o asistolía. Entonces nuestra evaluación inicial, identificar obviamente las causas de hipercalemia, si el paciente está tomando algún medicamento, si tiene el antecedente de enfermedad renal crónica, si por ejemplo llega un compromiso de conciencia en la urgencia y le hacemos el ABCD y en la E, no sé, pues estamos sacando la ropa con tijeras y evaluamos que tiene una fístula, esa a lo mejor probable es la causa. Ya, no sé, pues faltó el día de su diálisis, que pasa mucho. Y el paciente puede que llegue consciente y tenga una debilidad muscular ascendente, ¿ya? Que es diagnóstico diferencial de Guillain-Barré, que es esta polirradicopatía asimétrica ascendente, en donde el paciente va a tener arreflexia, parestesias, palpitaciones, náuseas y vómitos. Y entonces, como yo les decía, desde los 6,5 empiezan estas alteraciones electrocardiográficas, ¿ya? Y un potasio obviamente mayor a 6,5, e incluso asintomático, hay que actuar ahora ya. ¿Ya? Y también evaluar si el paciente no está orinando, tiene anuria, y los contextos de rhabdomiólisis, que las causas son más de 20, pero en general son causas químicas, físicas, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, los gran quemados, fármacos, ya que pueden generar rhabdomiólisis, o salir a trotar, hacer un ejercicio muy vigoroso, también me puede generar. Y principalmente eso. Pero ojo, no toda potasio elevado es igual a hipercalemia. Si el paciente está asintomático y tuvo un electro normal, yo debo ver la pseudohipercalemia, ya que esta discrepancia clínico de laboratorio. ¿Ya? Y las grandes causas son estas, que mi muestra esté embolizada, ¿ya? Por una mala toma de tal vez del TENS o de la enfermera. Lo otro es el uso de torniquete prolongado, ¿ya? Un puño cerrado muy repetido también me puede generar esta hemólisis, ¿ya? O leucocitosis o trombocitosis. Pacientes que tengan leucemia amiloide crónica, cáncer hematológico, también puede ser la causa, ¿ya? Y aquí, ¿qué se aconseja según las guías? Repetir la muestra venosa sin torniquete y usar una gasometría rápida para poder estratificar el valor de potasio de forma real. Entonces, el manejo inicial, obviamente, estabilizar. Yo, mi paciente, las indicaciones que le voy a dejar, por ejemplo, es hospitalización en una unidad monitorizada, en UPC probablemente. Reposo absoluto, régimen cero, porque no sé si es que tenga, no sé, si se va a complicar o si va a requerir algún proceso invasivo. Es importante dejarlo descrito. Hemoglucosis horario y suspender los hipercalemiantes. Y luego de eso yo debo estabilizar. ¿Cómo yo estabilizo? Con el gluconato de calcio, ¿ya? Y más que nada para prevenir estas arritmias letales. Ya tiene una acción inmediata en minutos. El segundo paso es mover el potasio al espacio intracelular, ¿ya? O el CHIFS, que también lo van a ver en la literatura. Entonces vamos a mover el potasio del extracelular al intracelular, ya básicamente a través de la bomba sodio potasio TPasa.
Aquí los medicamentos que tenemos, la insulina, el salbutamol y el bicarbonato, tienen un tiempo rápido que actúan desde 30 a 60 minutos. Y el último paso es la eliminación, ¿ya? Y aquí tenemos los diuréticos, las resinas de intercambios y la diálisis. Y esto es un poco más lento, demora horas y nuestro objetivo es excretar el potasio del cuerpo. Entonces nuestro pilar 1 es ocupar el calcio. Y acá es importante que no me va a disminuir el potasio. Vamos a antagonizar el efecto tóxico de la membrana miocárdica, ¿ya? Nos va a comprar el tiempo. Y acá tenemos dos medicamentos. El gluconato de calcio, que es lo que más van a ver en la urgencia, y el cloruro de calcio, que lo van a ver más en UCI y UPC, ¿ya? El gluconato de calcio al 10% viene en 10 ml. Ya, entonces lo que siempre la receta de cocina es que uno pase una ampolla en 2 a 3 minutos y hacer una repetición electrocardiográfica en 5 minutos y evaluar. Si tengo desde el inicio un QRS ancho, la guía Cádico dice que la dosis inicial debe ser 3 ampollas, o sea, pasar 30 ml, ¿ya? Y el cloruro de calcio tiene un aumento, tiene 3 veces mayor, tiene el triple de calcio elemental que el gluconato de calcio. Y este es muy irritable, entonces siempre hay que pasarlo por catéter venoso central, por vía periférica, ¿ya? El riesgo de necrosis y fibrosis es alto si lo pasamos por vía periférica. Y también tiene un inicio de acción rápida y la dosis típica es 5 ml. Ya, importante que siempre se debe repetir la dosis cada 5 minutos. Ya, no hay que dejarlo horario, no hay que dejarlo como cada 8 horas, gluconato de calcio pasar, no. Siempre hay que estar monitorizado y evaluar con el electrocardiograma. O sea que ya revertimos la arritmia, se suspende el gluconato de calcio, no se deja. El segundo paso es usar la insulina cristalina o la insulina regular. ¿Ya? Y acá va a depender cómo es mi fenotipo del paciente. Puedo ocupar 5 unidades o 10 unidades. Y aquí en general, si mi paciente tiene una buena respuesta al volumen, yo voy a pasar 10 unidades en 500 ml de suero glucosa al 10%, por ejemplo. ¿Ya? Y acá ocupan, por ejemplo, el algoritmo gringo 50 gramos de dextrosa. Se estima que con eso me voy a reducir a 0,6 a 1,2 mil equivalentes litros. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo una glicemia basal, si yo tomo una hemoglucosa de mi paciente y tengo mayor o igual a 250? Yo debo pasar solamente la insulina, sin glucosa o dextrosa. ¿Ya? Y si mi paciente tiene antecedentes falla renal, falla cardíaca, no va a tolerar mucho volumen, yo debo pasar menos cc de dextrosa o de suero glucosado y obviamente menos unidades de insulina cristalina. Ahí se estiman pasar 5 unidades. ¿Ya? Entonces aquí está la diferencia entre 5 y 10 unidades. Entonces las 10 unidades yo las voy a ocupar en pacientes que yo sé que tienen una función renal conservada, ¿ya? Y me va a tolerar el volumen, ¿ya? También se estima que me va a reducir el potasio a 0,9 milimoles litro, casi 1, ¿ya? Me baja harto, ¿ya? Importante que tiene riesgo de que tiene mayor tasa histórica de hipolicemia en pacientes renales, ¿ya? Y las 5 unidades en general se va a reducir 0,63 milimoles litros y no existe tanta diferencia estadística con la hipolicemia severa versus 10 unidades, pero es más seguro en pacientes urémicos, ¿ya? Entonces es el preferido por la guía Cádigo en enfermedad renal crónica, en etapa 5 principalmente, ¿ya? Y el otro paso que yo voy a ocupar es salbutamol, ¿ya? O también el albuterol. Y más que nada aquí yo voy a hacer este efecto a nivel beta 2 y voy a estimular también la bomba sodio-potasio ATPasa. Ambas activan la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿ya? Y acá puedo usar de forma nebulizada si está mi paciente inestable o si está consciente y me obedece órdenes con PAF o dosis medida, ¿ya? La dosis es alta, ya se estima que es 4 o 8 veces más la dosis estándar en pacientes asmáticos,
¿Ya? Entonces, en pacientes nebulizados, yo voy a ocupar la regla del 2. ¿Ya? Voy a ocupar 2 cc de salbutamol más 2 cc de suero fisiológico y lo paso por 2 veces. Ya, ese es como en la receta de cocina. Y aquí yo voy a bajar el potasio a 0,6 a 1 mil equivalentes litro. Ya va a tener un efecto sinérgico con la insulina. Pero ojo, provoca taquicárdica por los receptores beta 1 del corazón y beta 2. ¿Ya? Entonces es importante que en pacientes que tengan antecedentes cardiovasculares, que hayan tenido un infarto reciente o falla cardíaca, yo debo dar una dosis menor, una dosis mínima. Ya, por ejemplo, si antes yo pasaba 2 cc, yo paso acá 1 cc. ¿Ya? Porque yo podría generar incluso una isquemia miocárdica por aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Ese es como el porqué. Y por eso, si le preguntan en la urgencia qué se pasa primero, siempre insulina y después salbutamol. No primero salbutamol ni insulina después. ¿Ya? Por este mismo efecto cardíaco. ¿Ya? Si yo le doy al revés, aumento mucho el riesgo de generarle una fibrilación ventricular. ¿Ya? Por este aumento de la frecuencia cardíaca a nivel de receptores beta del corazón. Y por último, el bicarbonato de sodio, cuando yo le voy a dar pacientes que tengan una acidosis metabólica concurrente. ¿Ya? Solo en ese caso. ¿Ya? Y aquí se estima la dosis que uno le pasa son 150 mil equivalentes en un litro de dextrosa. Se pasa lento. Obviamente, ojo, que yo no le debo pasar en la misma vía que yo pasé el calcio, porque si lo paso por la misma vía se va a cristalizar, se precipita. ¿Ya? Y también importante, pacientes que tengan alteración del... O sea, que no van a tener volumen, ojo, porque vamos a generar más sobrecarga de volumen. ¿Ya? Porque igual vamos a pasar 1 litro. Y la última etapa ya de la eliminación, tenemos acá el riñón. A nivel de los diuréticos de asa o la hemodiálisis, que es algo más extracorpóreo. ¿Ya? La dosis que yo voy a usar de furosemida es de 40 a 80 miligramos endovenoso. ¿Ya? Importante que esto siempre yo lo voy a dar en paciente que va a tener una función renal buena. Porque si mi paciente está anúrico, o sea, no está orinando o está muy deshidratado, si yo le doy furosemida voy a empeorar el riñón y voy a generarle una falla renal aguda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una radiomiélisis por un paciente que corrió una maratón, no sé, hizo 50 kilómetros, llegó a la urgencia todo con dolor muscular, etc. Y yo evidencio que tiene una hipercalemia, yo no le voy a pasar furosemida en ese caso. Si no, lo dejo como una pasa. Y la última mecanismo de la eliminación es la hemodiálisis, ya que este es el gol estándar de rescate. ¿Ya? Y la hemodiálisis siempre para que se puedan recordar las indicaciones como críticas son el A, E, I, O, U. ¿Ya? Que son indicaciones de diálisis. El A de acidosis metabólica refractaria a tratamiento, la E de electrolitos, que aquí está la hipercalemia refractaria. O en este caso puede ser la hipocalemia refractaria, la hipernatremia refractaria, todos esos electrolitos. Y la I es de intoxicaciones, ya sea por medicamentos como los salicilatos, la aspirina, entre otras cosas. La O de overload, que es de sobrecarga de volumen, pacientes que tengan un edema agudo pulmón, refractario al tratamiento, también se puede indicar. Y la U de uremia, y esta puede ser presentada como una encefalopatía urémica o una escarcha urémica. ¿Ya? Esas son las indicaciones de diálisis de urgencia. Y también se escriben las recién intercambios iónicos, ya que también me ayudan a este pilar 3 de eliminación. Clásicamente se hablaba del calle-exhalate, pero hoy en día está en desuso porque aumentaba mucho el riesgo de necrosis intestinal, ¿ya? Y por eso se evita en la urgencia. Y antiguamente, si es que uno lo daba siempre con lactulosa para evitar esto, ¿ya? Hoy en día se prefiere el SZC, que acá en Chile cuesta 300 lucas. Entonces no se prioriza mucho. En general, la urgencia es como que uno no lo da. Pero si estamos en medicina interna y lo preguntan, también lo damos, ¿ya?
Y lo bueno de esto es que tiene un inicio de acción rápido, en 1 hora, ¿ya? Y es preferido en contexto de hipercalemia aguda y subaguda. Y el otro que también se escribe en las guías, el Patiromer, que también tiene un inicio de acción de 7 horas, ¿ya? Y excelente para manejos pacientes que ocupan Y cara 2. Entonces es importante como mitos o errores que podemos tener comunes en la urgencia es creer que el calcio baja el potasio, ya solamente estabiliza el miocardio. Si es que no vamos a hacer nada más que darle gluconato de calcio, por ejemplo, el paciente va a volver a la arritmia. Hay que hacer estas medidas de shift y de eliminación. ¿Ya? Es importante no dejar el calcio por horario. Si lo administramos y ya evaluamos que a nivel de electrocardiograma mi paciente revertió su arritmia, yo la suspendo. No debo mantenerlo así como un antibiótico cada 8 horas, no, se suspende. Y importante ver los medicamentos que esté mi paciente usando, ya los YCARA2, obviamente suspenderlos y obviamente optimizar los otros medicamentos. Se acá está un algoritmo del manejo agudo de la hipercalemia. Yo lo pesquiso a nivel de laboratorio, evalúo que no sea una pseudo hipercalemia y si es que tengo cambio electrocardiográfico, si es mayor a 6,5, yo debo tratar ahora ya porque es una emergencia. ¿Ya? Y si es que no, yo debo hacer un manejo conservador con diuréticos, resina, con la dieta. ¿Ya? Y el paso 1 entonces, si es que evaluamos la emergencia, como vimos, gluconato de calcio. Ya, paso 2, insulina regular o cristalina, 10 unidades. O si mi paciente tiene un daño renal grave o falla renal, o que sea conocido que usted en diálisis, 5 unidades de insulina cristalina. Más dextrosa, 50%. Salbutamol, nebulizado si está inestable, si está estable, PAF. Y el paso 4 evaluar la volemia para ver si le damos furosemida. Y finalmente, si está oligúrico refractario, hemodiálisis de urgencia y mi paciente se va a la UCI. Y esa fue la parte teórica del trastorno de potasio. A continuación va a continuar mi compañero Guillermo. Vamos a pasar como la Laura primero hizo como la parte un poco como teórica de la hipercalemia y ahora como vamos a pasar a una parte un poco práctica para ver más o menos como ejemplificado cómo esto se podría ver en los pacientes o qué tipo de pacientes generalmente llegan ya. Pasando primero como igual por un mini repaso de lo que dijo la Laura como de los puntos importantes ya. Bueno, primero como definición de la hipercalemia, como igual ya se había mencionado antes, el potasio normal está entre 3.5 hasta 5 milimoles, ¿ya? Dependiendo de donde uno igual vea la guía, aparece que puede ser sobre 5, sobre 5.5 para ser considerado como una hipercalemia. Y de aquí los puntos de corte vienen como hasta el 6 y sobre 6.5, ¿ya? Clasificándolo en grave si es que tiene o no tiene cambios en el electrocardiograma. ¿Ya? Porque para poder clasificar igual la hipercalemia no solamente es como el valor de laboratorio, sino que es el valor de laboratorio asociado a lo que aparecería en el electrocardiograma. Entonces, una de las primeras medidas que se le hace al paciente cuando sospecha hipercalemia es tomarlo en electro. Y como uno de los mecanismos que mencionó la Laura anteriormente, se encuentra una disminución de la excreción renal, una redistribución, un exceso de aporte o la pseudohipercalemia, ¿ya? Que siempre hay que descartar la pseudohipercalemia antes de iniciar el tratamiento de la hipercalemia. De las tres, bueno, de las cuatro que están acá presentes, descartando la pseudohipercalemia, de estas tres, la más frecuente es una disminución de la excreción renal de potasio, ¿ya? Entre ellas, la principal se considera la enfermedad renal crónica y luego viene la lesión renal aguda, la injuria renal aguda, y luego viene seguida de los medicamentos que pueden llegar a causar una hipercalemia. Luego está la de redistribución, que básicamente todo es patología o los medicamentos que uno utiliza para tratar ciertas enfermedades para que finalmente lo que hacen es generar una hipercalemia, ¿ya? Y el aporte excesivo que sería suplementar al paciente con un aporte bioral, por ejemplo, o de exceso de potasio, ¿ya? Dentro de la iteración electrocardiográfica que había mencionado antes, la principal, la primera que se ve inicial es la astepicuda y luego de esto empieza a haber un anchamiento de la onda del complejo QRS junto con un aplanamiento de la onda T. Cuando progresa la hipercalemia, ya progresa lo que sería la onda sinusoidal y en cualquier momento podría producirse tanto una fibrilación ventricular, puede producirse bradicardia o ya podría entrar el paciente en una sistolía, ¿ya? Dentro del algoritmo, como mencionamos, hay que primero siempre abarcar los tres mecanismos por los cuales uno modifica la hipercalemia.
El primer pilar es estabilizar el miocardio, el segundo viene redistribuir el potasio y el tercero sería eliminar el potasio. ¿Ya? Las tres medidas trabajan cada una por distintas vías y cada una es necesaria de igual manera. O sea, una estabiliza el miocardio junto con redistribuir el potasio y a su vez también elimina el potasio, pero cada medida va enfocada según cómo está el paciente y según el tiempo que necesitamos que estas medidas hagan efecto. ¿Ya? Una vez que se instauran las medidas, lo ideal es hacer el control del electrolito. Como ya aparece, generalmente se hace una a la hora y luego cada 2 horas, ¿ya? Esto más que todo para poder prevenir que se haga una hipercalemia de rebote o eventualmente que hagamos una hipocalemia por las medidas hipocalemiantes, ¿ya? Y también en los pacientes que tienen hipercalemia hay que eliminar todo lo que uno sospeche que pueda estar generando la hipercalemia. Esto es una tabla de resumen básicamente de todos los medicamentos que, bueno, la mayoría, no todos los medicamentos que se ocupan, pero en general los que deberíamos como más o menos de conocer al momento de iniciar el manejo de de la hipercalemia. Los primeros dos son como los que están enfocados en la estabilización del miocardio, que generalmente se ocupa el gluconato de calcio, como ya había mencionado la Laura, que se pueden dar tanto de ampollas, que como el gluconato de calcio viene en 10% en 10 cc, se pueden utilizar los 30 miligramos y pasar en 5 a 10 minutos, y eso nos va a ayudar solamente en el momento agudo a estabilizar el miocardio y a prevenir que exista una arritmia provocada por la hipercalemia, pero no va a disminuir el potasio. ¿Ya? Solamente es una medida que nos ayuda a ganar tiempo para instaurar las medidas que realmente disminuyen el potasio. Y entre ellas se encuentra la insulina y la glucosa, que en general la receta estándar que uno ocupa son 10 unidades de insulina cristalina subcutánea, junto con iniciar eh, un suero de glucosa, como acaba de ser al 50%, se da en 25 gramos. Estos son 50 cc de glucosa al 50%. Eso se pasa en 30 minutos, ¿ya? Y se tiene que hacer, por lo tanto, también un control de hemoglucosa al paciente seriado. Se puede hacer cada 1 o 2 horas, ¿ya? Luego viene la nebulización de salbutamol, que generalmente la que se ocupa son las nebulizaciones versus los puff, ¿ya? Se puede nebulizar entre 10 a 20 miligramos, considerando que la presentación del salbutamol viene 5 miligramos cc, ¿ya? O sea, por cada cc viene 5 miligramos, entonces estaríamos ocupando más o menos entre 2 y 4 miligramos, perdón, 2 a 4 cc de fármaco para llegar a esta dosis. En general se pueden ocupar entre 2 3 cc y lo llevan hasta completar 4 cc en total con fisiológico para nebulizarlo, ¿ya? El bicarbonato, que la verdad no es una medida hipocalemiante como tal y se debería de ocupar solamente cuando el paciente tenga una acidosis metabólica. Y luego vienen las otras medidas que se instauran de forma para algún manejo más crónico. Entre ellas está, por ejemplo, la furosemida, que va a depender si el paciente orina o no orina. Yeah. Bueno, continuando con lo que estábamos hablando, tuvimos problemas técnicos. Bueno, pero retomando esta parte de la tabla, como ya había mencionado, son básicamente los fármacos como el resumen de lo que cada uno ocupa. De la primera, el gluconato de calcio, que es el principal que se ocupa en urgencia, pero solamente estabiliza el miocardio, no es una medida hipocalemiante como tal. Y luego vienen los que redistribuyen el potasio, que la insulina y la glucosa es el que más se utiliza junto con el salbutamol. Acá como la receta estándar, como ahí aparece, son 10 unidades y se dan 25 gramos de glucosa y lo pueden dar de la forma en la que quieran, dependiendo de la presentación. Un ejemplo podría usar un suero de glucosa al 50% y darle 50 cc de eso a 30 minutos junto con hemoglucotés seriado. El del salbutamol, la presentación son 5 miligramos por cc y el frasco completo son 20 cc, ¿ya? Entonces, para poder llegar a los 10 a 20 cc, lo que se hace son ocupar, por ejemplo, entre 1 a 2 cc o incluso 2, 3 cc de salbutamol y con eso completarlo hasta lo que serían como con 4 hasta llevarlo a 4 de suero fisiológico total. Por ejemplo, ocupamos 2 cc de salbutamol y le agregamos 2 cc de fisiológico, o 3 y 1 cc de fisiológico, y así pueden ir jugando con las medidas. El bicarbonato de sodio, que solamente sería de ocupar en pacientes que tengan una acidosis metabólica, en general se ocupa bajo pH de 7, ¿ya? Sobre pH de 7 en realidad se maneja la causa nada más y el bicarbonato no tiene un gran rol. De aquí luego vienen las medidas que realmente bajarían el potasio. Entre ellas se encuentra la furosemida, que va a depender en general de la dosis del paciente, si es que el paciente tiene o no tiene una falla renal. En este sentido, va más enfocada en pacientes que tengan falla renal crónica más que aguda, porque en la aguda no vamos a utilizar tanto estos diuréticos por el riesgo de transformar una falla renal en una falla renal prerenal, más la falla renal que ya tiene el paciente instaurado de base.
Entonces, por ejemplo, un paciente con falla renal crónica que todavía estén orinando, podemos ocupar dosis mucho más altas, hasta 80 como dosis tope, y en pacientes que no tengan una falla renal como tal, tampoco tengan una falla renal aguda, sino que está causada por otros tipos de mecanismos, de los cuales ya habíamos mencionado, pero utiliza dosis de 40 miligramos como para probar qué tanto orina el paciente primero y de ahí luego irla modificando. Luego vienen las resinas de intercambio iónico como el ciclo silicilato de circonio, que está el Lokelma, que como dijo Laura, es uno de los que uno bueno, pero que sale muy caro. La caja en total sale como 300.000 pesos, un poco más de 300.000 pesos. El Patiromer, pero que esta acá yo lo busqué y no se encuentra en Chile, así que esta acá como que igual lo mencionamos nada más porque son el Lokelma junto con Patiromer son como de las resinas de intercambio iónico más modernas que están actualmente en el mercado. De este, el Lokelma se encuentra en Chile, pero el Partiromer no, ¿ya? Y luego viene la hemodiálisis, que es la medida, al fin y al cabo, la que realmente retira el potasio de la sangre. Ya, partamos con el primer caso clínico, considerando que el paciente viene acá porque tiene debilidad y tiene una falla renal crónica ya en etapa 5, conocida. Ya, un paciente, hombre de 64 años, tiene falla renal crónica en etapa 5, o sea, está en hemodiálisis y dice que faltó a 2 sesiones. Ahora tiene náuseas, tiene debilidad muscular ascendente y tiene parestesias, ¿ya? Que generalmente los pacientes consultan por sensación de calambre en las piernas y pueden ser secundario a alguna alteración hidroelectrolítica. Al momento el paciente estaba con 150 sobre 90 y con una frecuencia cardíaca de 42 latidos por minuto. Estaba bradicárdico, ¿ya? En este paciente se sospechó una alteración del trastorno hidroelectrolítico. Se le tomaron el examen laboratorio en el cual destacaba un potasio de 7.4 junto con un bicarbonato de 15 y un pH de 7.28, o sea, estaba acidótico igual. Tiene una CREA de 9.2 que es concordante con su etapa de enfermedad renal crónica y se le hizo un electrocardiograma. Como dijimos, si el paciente tiene una alteración hidroelectrolítica como la hipercalemia, hay que hacer un electrocardiograma de ingreso donde aparece que tiene un QRS ancho, ondas T picudas y no tiene onda P, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener como dos tipos de formas de poder abarcar al paciente. Los pacientes con enfermedad renal crónica lo más probable es que ya viven con una hipercalemia que es crónica, que es de base, y que su cuerpo se adapta a esa hipercalemia porque ya es crónica. O sea, su fisiología funciona distinta al de un paciente que no tiene falla renal crónica, ¿ya? Entonces estos pacientes pueden que toleren mucho mejor la hipercalemia que pacientes que vienen con una hipercalemia aguda, por ejemplo, secundaria o estadio inicial de una cetosis diabética, ¿ya? Por eso también es importante que muchos de los pacientes que tienen falla renal crónica y tienen hipercalemia no se realizan maniobras como la estabilización de miocardio inicialmente porque no lo requieren, porque los pacientes siempre han estado con esas calemias y nunca les ha pasado nada porque su cuerpo se adapta a vivir con esas hipercalemias. Pero si el paciente está sintomático, significa que no está todavía adaptado a manejar ese nivel de potasio que tiene en la sangre, ¿ya? Entonces, el paciente en este caso, aunque tiene una enfermedad en la etapa 5, él consultó porque tenía debilidad y también porque en el momento de hacer el triage se vio que tenía una bradicardia. Entonces, al hacerle el electrocardiograma, también demostró que tenía cambios electrocardiográficos. Entonces, en el contexto del paciente, el paciente tiene una hipercalemia severa y por lo tanto hay que hacerle todas las medidas que ya habíamos hablado antes, ¿ya? Entonces, hay que estabilizar el miocardio, como ya dijimos, y luego redistribuir. Como el paciente tiene una enfermedad renal en etapa 5, o sea, ya está en hemodiálisis, al paciente básicamente todo lo que vamos a hacer va a terminar sí o sí en una diálisis, ¿ya? Por las comorbilidades que tiene el paciente. O sea, no lo podemos hacer orinar porque el paciente ya no orina. Entonces, al paciente, ¿qué es lo que hacemos? Lo motilizamos y le pasamos lo que serían 30 cc de gluconato de calcio en 5 a 10 minutos y podemos repetir. O sea, en realidad hay que repetir el electrocardiograma y podemos repetir la dosis de gluconato de calcio. Inclusive también está descrito que se puede pasar una bomba de difusión continua de gluconato de calcio mientras hacen efecto las otras medidas hipercalientes. Luego de eso, le damos insulina cristalina al paciente. Considerando que los pacientes renal crónicos tienen mayor riesgo de hipoglicemia, podemos partir, como habían mencionado Laura, también con 5 unidades de insulina cristalina o con 10 unidades igual, considerando de que hay que tomarle hemoglucotés sellado y tratar la hipoglicemia en caso de que esté, y si es que el hemoglucotés sale bajo 126, habría que iniciarle también glucosa nuevamente, si es que ya se le pasaron los 25 gramos de glucosa previamente, ¿ya? Considerando que la vida media de la insulina cristalina es prácticamente como entre 4 o 6 horas, ¿ya? Después de esto le podemos hacer al paciente iniciar salbutamol en nebulización, 10 a 20 miligramos, que significaría que le podríamos pasar entre 2 cc a 3 cc de salbutamol para nebulizar.
Y de esto hay que retirar de todos los medicamentos que puedan estar causando hipercalemia si el paciente lo llegara a tomar, dependiendo de la anamnesis que tenga el paciente. Y al paciente, en este caso, hay que hospitalizarlo en la unidad de paciente crítico, o sea, tanto UTI como UCI, porque el paciente tiene que ir a una hemodiálisis de urgencia. ¿Ya? Esta es una paciente que básicamente tiene una falla renal aguda. Es una mujer de 72 años que tiene hipertensión, que está tratamiento con el alapril y espironolactona. Toma ibuprofeno por la que tenía una lumbalgia, de esto de forma aguda, y tiene hace 3 días diarrea con hipovolemia, tiene estado ligúrica y tiene la mucosa seca al momento del ingreso. ¿Ya? Se le hicieron exámenes de control y en este examen demostró que tenía un potasio de 6.2 milimol litro y tiene una CREA de 2.4. ¿Ya? Su basal que tenía antes tomada de estos exámenes que tenía de los que se hacía regularmente en Cefan estaba de 0.9, o sea, aumentó su creatinina de forma notable entre un control y la creatinina que tiene ahora. O sea, ya con este aumento de creatinina lo clasificamos como una falla renal aguda. Se le hizo un electrocardiograma como se le tendría que hacer a todos los pacientes que están llegando con una alteración electrolítica y no tiene cambio en el electrocardiograma. Entonces, como la paciente no tiene cambio electrocardiográfico, no es una hipercalemia severa y por lo tanto no requiere hacerle medidas de estabilización del miocardio en ese momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es redistribuirla y eliminar el potasio. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Dentro de sus fármacos que tiene tanto enalapril como espironolactona en una falla renal aguda, no permiten la autorregulación ni las medidas, ¿cómo decirlo? Las medidas que van a prevenir que tenga la falla renal aguda. Por lo tanto, habría que suspender los medicamentos considerando que ambas pueden elevar potasio y además el espironolactona es un diurético ahorrador de potasio. ¿Ya? Entonces habría que suspenderle eso junto con el AINE, que pudo haber causado la falla renal aguda en este momento. ¿Ya? La paciente también con esto cursó con diarrea y está hipovolémica, entonces puede tener que tenga un componente tanto renal como prerrenal de la falla renal aguda. Entonces a la paciente hay que rehidratarla, como ahí aparece con suelo fisiológico, e iniciar otras medidas de redistribución del potasio como la insulina y la glucosa. Junto también podemos utilizar la nebulización con salbutamol y tomarle los electrolitos seriados entre 1, 2, 4, 6 horas más o menos y luego a las 24 horas para saber si se ha mantenido estable desde el punto de vista del potasio. Ya, si es que no llegara a pasar esto, igual podríamos empezar a iniciar medidas hipocalemia de forma más crónica, como las resinas de intercambio iónico. Y si ya no respondiera, habría que iniciar en este caso básicamente la diálisis de urgencia. Este otro caso de forma ambulatoria, un paciente varón de 68 años que tiene insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida y tiene enfermedad renal crónica en estadio 3B. O sea, tiene una tasa de fijación glomerular menor a 45, es decir. Está en tratamiento con sacubitril valsartán, o sea, está con un ARNI y espironolactona, está sintomático y esto solamente fue un control de rutina. Ya como les dije, varios de estos pacientes que tienen falla renal crónica, todos los medicamentos tienen una hipercalemia, pero que es una hipercalemia crónica y que no siempre están con esta calemia. Entonces no es necesario tratarlas de forma aguda. Entonces en los laboratorios que estaban de control, o sea, ni siquiera los laboratorios eran del día, entonces el paciente estaba con estas calemias desde mucho tiempo atrás. Entonces tenía un potasio 5.7 que era leve, tenía una creatinina que le salió en 1.9, que es compatible con su estabilización de la falla renal crónica, y tiene un electrocardiograma normal, que es básicamente el electro que se le toman a todos los pacientes por manual en su control cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este paciente? Tiene una falla renal crónica, tiene una insuficiencia cardíaca que tiene fracción de eyección reducida. En estos pacientes, el ARNI, como la espironolactona, y junto con otras medidas de tratamiento de insuficiencia cardíaca, mejoran el pronóstico de los pacientes en términos de hospitalización y mortalidad. Entonces, hay que hacer una balanza entre si es que el paciente, de alguna manera, es necesario suspenderle el fármaco o podemos hacer otra medida que sea capaz de disminuir la hipercalemia crónica que el paciente tiene con el fin de poderle mantener los fármacos y ayudar a su sobrevida, ¿ya? O sea, tener una mejor disminución de los síntomas, menor ingreso hospitalario y menor mortalidad. Entonces, en este caso, los pacientes que hay que hacerles manejo más de sus estilos de vida. Entre ellos es revisar la dieta, que tenga una dieta rica en potasio, suplementos que esté utilizando el paciente y si es que el paciente está utilizando, por ejemplo, algún antiinflamatorio que puede que se lo haya indicado de forma aguda, como en el caso de la paciente anterior. Ya si es que alguna de estas medidas ya no ha sido modificada, modificarlas y disminuir el aporte de potasio por las comidas, suspender el uso de antiinflamatorio, indicar solamente paracetamol si es que el paciente requiriera en algún momento que tenga algún momento de dolor agudo, solamente podría utilizar paracetamol en estos casos. Y podemos utilizar una resina de intercambio iónico, como dije, está el Patiromer,
pero que el patiromer no es una medida hipocalemiante que está disponible en Chile, así que podríamos utilizar, como la Laura igual dijo, el kayexelato, pero el kayexelato tiene el riesgo de necrosis intestinal, entonces es como una de las que estaba disponible acá en Chile, y la otra opción es que utilizáramos el ciclosalicilato de circonio, ¿ya? El ciclosalicilato, como habíamos mencionado, es uno de los que funciona más rápido de forma aguda y tiene una variación de cuando uno se le está recién iniciando al paciente, ¿ya? Al momento del inicio se inicia de forma, como viene el sobrecito de 5 gramos, se puede dar 2 sobrecitos cada 8 horas. Una vez que se estabiliza el potasio, cambiamos a lo que sería un sobre al día o 2 sobres al día, ¿ya? Eso depende de cómo va el paciente tolerando los medicamentos y si es que llegan a las metas de electrolitos. Ya se puede controlar cada 1 o 2 semanas el paciente ir titulando el ciclo de salicilato de circonio, que es como la resina intercambiónica más moderna que tiene menos efecto adverso en comparación con kayexelato, que es el que está disponible. ¿Ya? Y patiromer, que la verdad no hay acá en Chile. Al menos no lo he encontrado yo en la farmacia. Y luego viene la otra parte que sería ya, si es que pese a todo esto el paciente persiste con hipercalemia, habría que suspender las medidas, considerando de que suspender las medidas de manejo de su falla cardíaca y falla renal es probable de que también tenga mayor morbilidad, porque le estamos quitando fármacos que se han demostrado que ayudan en estas patologías. ¿Ya? Entonces, de estos casos de acá, el trata de cada uno enfocarse en si el paciente requiere manejo agudo, si el paciente, qué medidas no podemos utilizar en el paciente, y si el paciente ya tiene una hipercalemia crónica, de qué forma lo podemos ayudar. ¿Ya? Esta de acá es una paciente que tiene 30 años, tiene un control laboral rutinario, no tiene ninguna enfermedad, está solamente exámenes de control y reportaron que tenía una hipercalemia. ¿Ya? Dice acá de que cuando la pincharon ahí, le preguntaron, la muestra fue difícil de obtenerla, múltiples punciones que se realizaron, tenía un torniquete que se le realizó para poderle realizar la punción y la extracción de sangre, que fue muy demorosa. Le pidieron que apretara y cerrar el puño varias veces, ¿ya? Entonces el examen de laboratorio que demuestra que tenía un potasio de 6.9, o sea, una hipercalemia severa, si es que la clasificamos según cantidad de potasio. Le habían pedido un electro porque tenía una hipercalemia y eso sería normal. Y tenía unas plaquetas en 90.000, ya, o sea, una trombocitosis, ¿ya? Solamente en este caso de la paciente, solamente en este examen, ¿ya? La paciente no tiene comorbilidades, su función renal estaba normal, todo estaba normal, lo único que reportaba de forma aislada era la hipercalemia. ¿Ya? Entonces, en estos casos, junto con la antecedente de la paciente al momento de extraer la sangre, como múltiples punciones, torniquetes, forma de obtener la muestra, hay que sospechar la hipercalemia y en estos casos hay que volver a repetir la muestra. ¿Ya? Y en este caso demuestra como la hipercalemia hay que confirmarla con un nuevo examen y no requiere un tratamiento de forma agresiva. Por ejemplo, si la paciente, aunque tenía una hipercalemia severa, la paciente no tenía cambios electrocardiográficos, entonces no era necesario tampoco estabilizar miocardio en este caso, ¿ya? Entonces, antes de instaurar medidas hipocalemiantes, hay que confirmar de que la hipercalemia sea real, ¿ya? Y no una pseudohipercalemia producto de la forma en la que se obtiene la muestra. En este caso es un hombre de 24 años que tiene diabetes tipo 1 y ingresó por una cetoacidosis diabética. Tiene una glicemia de 180, un pH 7.1, estaba acidótico y tenía un gapanión elevado, ¿ya? Poliuria, estaba deshidratado y tenía un potasio total depletado, pero tenía un potasio sérico alto, ¿ya? Que esto es lo que podría pasar generalmente en los pacientes que tienen una cetoacidosis que llegan de forma más temprana a hospitalizar y se toman los exámenes antes, ¿ya? Que pueden tener primero una hipercalemia por una alteración de regulación de la acidosis que tiene por la cetoacidosis diabética que está cursando en ese momento, pero en general su potasio sigue estando depletado, pero al momento de tomar la muestra del examen vamos a ver que tiene una hipercalemia, ¿ya? Pero pese a que tienen hipercalemia, tienen una hipocalemia total, ¿ya? Corporal. Entre esos exámenes tenía un potasio de 5.8 en la glicemia que ya habíamos corroborado junto con la acidosis metabólica. Y hay que considerar que él tiene un déficit de potasio total. Entonces, pese a que tiene una hipercalemia de 5.8, le tomamos un electro, no tiene nada en el electrocardiograma, uno podría iniciar el manejo de la cetoacidosis diabética, o sea, darle insulina junto con hidratación, considerando de que la insulina, que es el tratamiento de la cetoacidosis diabética, como ya vimos, es también un tratamiento para la hipercalemia. Entonces, en este paciente habría que iniciar la medida del manejo de la cetoacidosis diabética junto con control de electrolito, ¿ya? Una vez que los electrolitos, junto con esta medida que es la insulina, bajó de 5.3, a los pacientes en forma de mantención, habría que por cada volumen que le estamos pasando solo pasarle a 20-40 miliequivalentes litros de potasio, ¿ya?
cada ampolla de cloruro de potasio viene, de KCl, viene 13,5 miliequivalentes en una ampolla, ¿ya? Entonces, en general, vamos a utilizar entre 2, 3, 4 ampollas por cada litro que se le dé al paciente de suero para hidratarlo, ya como manejo de la cetoacidosis diabética. Cuando el potasio esté, en este caso, se retomara en estuviera bajo 3,3, habría que suspenderle la insulina, reponer el potasio y volverle a reiniciar después la insulina, ¿ya? Eso. En general, estos pacientes igual hay que monitorizarles tanto las glicemias como el potasio, porque son básicamente los tres pilares que tiene la cetosis diabética antes de manejar. Si el paciente tiene una hipocalemia, primero manejar el potasio y luego iniciar la insulina. Si el paciente tiene una hipercalemia, podemos iniciar la insulina en ese momento junto con control de electrolitos. Si el paciente tiene una calemia normal, podemos iniciar la insulina junto con una reposición de potasio. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son como los errores frecuentes que suelen pasar? Primero pensar de que el gluconato de calcio, perdón, va a bajar el potasio, pero que en realidad no lo baja, solamente es una medida estabilizadora nada más que nos ayuda a ganar un poco de tiempo. El uso de bicarbonato, que no es una medida hipocalemiante como tal, pero que se utiliza en los pacientes cuando tienen una acidosis severa bajo 7 por lo menos. El salbutamol, que no sirve solamente como terapia, porque el salbutamol nos ayuda también en parte a ganar tiempo, entonces hay que utilizar otras medidas como la insulina y la glucosa, ¿ya? El vigilar la hipoglicemia, como una de las medidas que más bajan la calemia, es la insulina con la glucosa. Uno de los riesgos que tienen pacientes que no son diabéticos, que no están cursando una cetoacidosis diabética, es que tengan una hipoglicemia. Entonces, en estos pacientes, aparte de utilizar los 25 gramos de glucosa, también hay que hacerle hemoglucosa de control seriado, recordando que la vida media de insulina cristalina es hasta 6 horas, ¿ya? Y luego que los pacientes pueden tener una hipercalemia de rebote a las 2 horas. Entonces, por esto, de forma protocolizada, y me dicen los pacientes como a la calemia a la 1, a las 2, 4 horas, 6 horas, ¿ya? Y siempre buscar posibles gatillos o que perpetúen la hipercalemia, entre ellos los fármacos que utilizan al paciente sobre todo, ¿ya? O que se esté suplementando con algún multivitamínico, por ejemplo, que tenga potasio dentro de sus ingredientes. Entonces, ideas para que podamos ordenar la forma en la cual enfrentamos como a los pacientes, primero de que la severidad está determinada no solamente por el laboratorio, sino que también por la clínica y por el electrocardiograma que tengamos y si tiene cardios electrocardiográficos o no. Si es que los tiene, significaría que el paciente primero debería que estabilizarlo como ya aparece, luego hay que redistribuirlo y finalmente hay que eliminarlo. O sea, cada fármaco de los que vimos tiene una de estas funciones. El calcio estabiliza, la redistribución a cargo de la insulina, salbutamol, bicarbonato entre ellos, y eliminar la que lo elimina siempre va a ser la diálisis y de forma crónica usar los quelantes, ¿ya? Y la distribución, que solamente nos ayuda también en una medida que ingresa más potasio a la célula, pero tampoco lo está eliminando, lo está distribuyendo solamente, ¿ya? Eso, y siempre revisar las medidas que tenga el paciente de sus terapias de base para poder eliminarlas en caso de que la esté tomando, sobre todo los diuréticos, que son uno de los fármacos que pueden llegar a causar más hipercalemia, junto con la hipocalemia también. Si el paciente ha instaurado algún nuevo medicamento en el último tiempo, como los antiinflamatorios sobre todo, y que esté cursando con una falla renal, y también algún tipo de fármaco que esté utilizando que pudieran aumentar la calemia. Eso, muchas gracias.